Durante años, Bruce Wayne creyó que el miedo era la respuesta. Cada noche salía a las calles de Gotham convencido de que podía golpear la corrupción hasta hacerla desaparecer. Los criminales le temían, la ciudad hablaba de él como una sombra, y para Bruce eso significaba que estaba ganando. Pero entonces apareció alguien que puso a su mundo patas arriba. Un asesino que no quería destruir a Batman, sino parecerse a él. Y en ese momento, Bruce tuvo que enfrentarse a una pregunta mucho más peligrosa que cualquier villano. ¿Y si todo este tiempo está luchando de la forma equivocada? Porque la verdadera historia de Batman no trata sobre resolver un crimen. Trata sobre un hombre roto que descubre que convertirse en un símbolo de miedo nunca fue suficiente. Y esa revelación cambiará para siempre quién es Batman. Antes de enfrentarse a Enigma, antes de descubrir los secretos que esconden bajo Gotham, Bruce Wayne ya estaba perdido. Han pasado 2 años desde que comenzó su cruzada como Batman, y aunque la ciudad sigue en pie, él no parece haber avanzado ni un solo paso. Vive encerrado en una mansión que ya no siente como un hogar, alejado de cualquier relación humana y completamente consumido por una única obsesión, combatir el crimen. Mientras Gotham duerme, Bruce recorre sus calles oscuras buscando delincuentes a los que castigar, convencido de que el miedo es la única herramienta capaz de imponer algo de orden en una ciudad dominada por la corrupción. Lo más llamativo es que Bruce Wayne prácticamente ha desaparecido. Ya no existe el heredero de una de las familias más influyentes de Gotham, ni el joven que algún día soñó con continuar el legado de sus padres. Todo eso quedó enterrado junto a ellos. Lo único que pertenece es Batman, una identidad que ha terminado absorbiendo por completo la persona que hay debajo de la máscara. Y aunque él cree que está cumpliendo una misión noble, la realidad es que sigue atrapado en el mismo instante que marcó su infancia. Cada golpe que da, cada noche que pasa patrullando la ciudad y cada criminal al que persigue nacen del mismo lugar: el dolor por la pérdida de sus padres. Batman no se ha convertido en un símbolo de esperanza para Gotham, se ha convertido en la manifestación de una herida que nunca llegó a sanar. Por eso, al comienzo de la película, Bruce no es un héroe en busca de justicia. Es un hombre dominado por la venganza, alguien que ha confundido durante años el castigo con el cambio y que todavía no comprende que su guerra contra el crimen también es una guerra contra sí mismo. Lo que está a punto de descubrir no solo pondrá a prueba sus habilidades como detective, sino la propia razón por la que decidió convertirse en Batman. La rutina de Batman parece inalterable. Noche tras noche sale a patrullar las calles de Gotham, persiguiendo delincuentes y sembrando miedo entre ellos que viven al margen de la ley. Cree entender cómo funciona la ciudad y cuál es su papel dentro de ella. Sin embargo, esa aparente estabilidad se rompe cuando ocurre un asesinato que no se parece nada de lo que ha enfrentado hasta ahora. El alcalde de Gotham aparece brutalmente asesinado en su propia casa, pero no se trata de un crimen común. Junto al cadáver hay un mensaje dirigido específicamente a Batman. Por primera vez, alguien no está intentando esconderse de él ni escapar de su vigilancia. Al contrario, quiere que participe en el juego. Detrás del asesinato se encuentra Enigma, un criminal que no busca dinero, poder o reconocimiento. Sus objetivos son mucho más complejos. Cada una de sus víctimas parece estar conectada con los criminales corruptos de Gotham, y cada pista que deja obliga a Batman a adentrarse más profundamente en una red de mentiras que lleva décadas creciendo bajo la superficie de la ciudad. Lo que comienza con una simple investigación criminal, pronto se convierte en algo mucho más personal. A medida que sigue las pistas, Bruce descubre que el caso no solo amenaza a políticos, policías y mafiosos. También empieza a acercarse peligrosamente al legado de su propia familia. Las certezas que han guiado toda su vida comienzan a resquebrajarse, y por primera vez se ve obligado a cuestionar aquello en lo que siempre ha creído. Sin darse cuenta, Batman está cruzando una línea de la que ya no podrá regresar, porque esta vez no se enfrenta únicamente a un asesino, se enfrenta a una verdad capaz de cambiar para siempre la forma en que ve Gotham, a sus padres y a sí mismo. Y cuando eso ocurre, descubrirá que los enemigos más peligrosos no siempre se esconden en las sombras, a veces viven dentro de las historias que llevamos años contándonos para seguir adelante. A medida que la investigación avanza, Batman sigue convencida de que tiene el control de la situación. Cree que todo se reduce a encontrar al asesino, descifrar sus enigmas y detenerlo antes de que vuelva a actuar. En su mente, esto es solo otro criminal al que debe derrotar. Sin embargo, hay algo que todavía se niega a ver. Cada nueva pista lo empuja a cuestionar las bases sobre lo que ha construido su identidad. Pero Bruce se resiste. Durante años ha vivido aferrado a una imagen muy concreta de sí mismo, la de un hombre que lucha por la justicia en nombre de sus padres. Esa idea le ha dado propósito, le ha permitido soportar el dolor y justificar cada sacrificio que ha hecho. Aceptar que podría estar equivocado significaría enfrentarse a una realidad en la que no está preparado. Por eso, cuando empieza a surgir dudas sobre el pasado de Thomas Wayne y sobre la verdadera naturaleza de Gotham, Bruce no busca respuestas, busca confirmar lo que ya cree saber. Intenta proteger la imagen de su familia, porque en el fondo, proteger ese legado es protegerse a sí mismo. Si sus padres no fueron las personas perfectas que siempre imaginó, entonces gran parte de la razón que ha impulsado durante años también podría derrumbarse. Pero la negación va más allá de su familia.
Bruce también se niega a cuestionar su propia forma de actuar. Sigue creyendo que el miedo es suficiente. Sigue convencido de que la violencia puede corregir una ciudad rota. No se da cuenta de que, mientras persigue a Enigma, ambos están reflejando versiones distintas de una misma herida. Uno utiliza acertijos y asesinatos, el otro una máscara y sus puños. Los dos creen estar respondiendo al sufrimiento que les dejó su pasado. Y así, mientras la verdad se acerca cada vez más, Batman continúa luchando contra ella, porque algunas revelaciones son más difíciles de aceptar que cualquier enemigo, especialmente cuando amenazan con destruir la persona que crees ser. Mientras Bruce se obsesiona cada vez más por encontrar a Enigma, hay varias personas a su alrededor que intentan enseñarle algo que él todavía no está preparado para entender. No lo hacen a través de grandes discursos ni le revelan respuestas mágicas, simplemente representan formas diferentes de ver el mundo, perspectivas que chocan con la visión limitada que Bruce tiene de sí mismo y de Gotham. La primera de ellas es Alfred. Durante años ha sido mucho más que un mayordomo, ha sido la única figura paterna que ha permanecido a su lado desde la muerte de Thomas y Martha Wayne. Sin embargo, Bruce ha levantado tantos muros emocionales que incluso Alfred ha quedado relegado a un segundo plano. Aunque lo escucha, rara vez presta atención a lo que intenta decirle. Alfred comprende algo que Bruce todavía no ve, que la misión de Batman está consumiendo todo lo que queda de su humanidad. Mientras Bruce vive anclado en el dolor del pasado, Alfred intenta recordarle que sus padres representaban algo más que una tragedia. No quiere que recuerden cómo murieron, sino quiénes eran y qué soñaban para Gotham. En cierto modo, Alfred trata de salvar a Bruce de convertirse únicamente en una máscara. Por otro lado, aparece Selina Kyle, una mujer que conoce una Gotham muy distinta a la que Bruce observa desde las sombras. Mientras él centra su lucha en castigar criminales, ella vive entre las personas que sufren las consecuencias de un sistema corrupto. Selina no cree en los héroes ni en las instituciones, porque ha visto demasiadas veces como ambas fallan a quien más ayuda necesitan. Su presencia obliga a Bruce a enfrentarse a una realidad incómoda. Gotham no está formada solo por delincuentes y víctimas, está llena de personas atrapadas entre ambas categorías, gente que toma decisiones desesperadas para sobrevivir en una ciudad que nunca les dio oportunidades. A través de Selina, Bruce empieza a descubrir que la justicia es mucho más compleja de lo que imaginaba. Sin darse cuenta, ambos están empujándolo en la misma dirección. Alfred intenta reconectarlo con la persona que era antes del trauma, y Selina le muestra a la ciudad que existe más allá de su guerra personal contra el crimen. Y aunque Bruce todavía no lo sabe, esas dos influencias serán fundamentales para la transformación que está a punto de experimentar, porque antes de aprender cómo salvar a Gotham, tendrá que aprender algo mucho más difícil, cómo volver a ser humano. Hasta este momento, Bruce Wayne cree que entiende su misión. Para él, Gotham es una ciudad enferma que necesita un castigo, y Batman es la respuesta a esa enfermedad. Su objetivo parece sencillo: encontrar a los culpables, exponer la corrupción y hacer que los criminales tengan miedo de volver a hacer daño. Pero la investigación de Enigma lo lleva a un lugar mucho más oscuro. Por primera vez, Batman deja de perseguir únicamente a un asesino y empieza a descubrir las raíces de una ciudad construida sobre secretos, mentiras y privilegios. Lo que parecía un caso aislado se convierte en una puerta hacia el pasado de Gotham, un pasado donde aparecen nombres importantes, familias poderosas y decisiones que cambiarán el destino de miles de personas. El verdadero golpe para Bruce llega cuando descubre que la corrupción no está únicamente en las calles, entre los criminales a los que golpea cada noche. Está dentro de las instituciones que deberían proteger a la ciudad. Está en la policía, en la política, en los negocios y en los mismos cimientos sobre los que Gotham fue construida. Este descubrimiento rompe una de las primeras ilusiones de Bruce, la idea de que existen buenos y malos perfectamente definidos. Durante años necesitó creer que su misión era sencilla porque esa claridad le permitía seguir adelante. Si había villanos, él podía detenerlos, si había criminales, podía castigarlos. Pero ahora descubre que Gotham es mucho más complicada que eso, y lo más doloroso es que las preguntas empiezan a acercarse a su propia familia. El apellido Wayne, que para Bruce siempre había representado esperanza y justicia, comienza a verse rodeado de dudas. Por primera vez, tiene que enfrentarse a la posibilidad de que el legado de sus padres no sea exactamente como él lo había construido en su mente. Este es el momento donde Batman cruza un punto sin retorno. Ya no puede volver a ser el mismo vigilante que salía cada noche buscando enemigos a los que derrotar. La investigación de Enigma no solo le está revelando los secretos de Gotham, está destruyendo la versión de Bruce Wayne que existía hasta entonces, porque el verdadero enemigo ya no es solamente un criminal escondido en las sombras, el verdadero enemigo es la mentira que Bruce se ha contado durante años, que la venganza podía arreglar una ciudad rota, y cuanto más se acerca a la verdad, más cerca está de descubrir que quizá Batman no nació para castigar a Gotham, sino para salvarla de una forma que todavía no comprende. Después de cruzar ese límite, Batman ya no está simplemente siguiendo las pistas de un asesino, ahora está entrando en el corazón de una Gotham que lleva décadas escondiendo sus heridas. Cada paso que da lo acerca más a Enigma, pero también le obliga a enfrentarse a una realidad que no esperaba encontrar.
el enemigo que no es solo una persona, es todo un sistema construido sobre la corrupción y el silencio. Las pruebas a las que se enfrenta Bruce no son únicamente físicas, claro que debe enfrentarse a criminales, perseguir pistas y sobrevivir a situaciones cada vez más peligrosas. Pero la verdadera batalla ocurre dentro de él. Cada descubrimiento pone en duda la forma en la que entiende la justicia y la razón por la que decidió convertirse en Batman. Uno de los mayores desafíos aparece cuando descubre que algunos de los hombres que representa el poder en Gotham han estado protegiendo sus propios intereses durante años. La figura de Carmine Falcone representa esa vieja generación que controla la ciudad desde las sombras, demostrando que el crimen no siempre lleva una máscara de ladrón o asesino. A veces viste un traje elegante y tiene influencia sobre aquellos que deberían detenerlo, pero Batman no atraviesa este camino completamente solo. A su lado está James Gordon, uno de los pocos policías en los que todavía puede confiar. Gordon no ve a Batman como una simple amenaza, sino como alguien que intenta encontrar la verdad en una ciudad donde casi todos han aprendido a mirar hacia otro lado. Su relación es importante porque representa una de las primeras veces que Bruce trabaja junto a alguien en lugar de actuar completamente aislado. También está Selina Kyle, quien funciona con un reflejo incómodo para Bruce. Ella comparte con él el dolor de haber crecido en una ciudad abandonada a los más débiles, pero responde a ese dolor de una manera diferente. Mientras Batman busca justicia a través del castigo, Selina busca justicia desde la rabia de alguien que ha sido víctima del mismo sistema. Su presencia obliga a Bruce a preguntarse si realmente está luchando por Gotham o simplemente contra aquello que le recuerda su propio sufrimiento. Y entonces aparece el mayor enemigo de todos, Edward Norton, el Enigma. Al principio parece un criminal más, alguien que Batman debe detener, pero poco a poco descubre que no está persiguiendo a un extraño, sino a alguien que ha construido su identidad alrededor de una idea similar a la suya, que una ciudad corrupta necesitaba un símbolo que castiga a los culpables. La diferencia es que Enigma lleva una idea hasta un extremo aterrador. Él demuestra lo que ocurre cuando alguien convierte su dolor en una misión absoluta y pierde cualquier límite moral. De alguna manera, es una versión distorsionada de lo que Batman podría llegar a ser si continúa caminando por el mismo camino. Cada aliado y cada enemigo cumple una función dentro de la transformación de Bruce. Gordon le muestra que todavía existe confianza. Selina le muestra el sufrimiento que no está viendo. Alfred le recuerda a la persona que está perdiendo. Y Enigma representa un espejo donde descubre la parte más peligrosa de sí mismo. Porque la prueba más difícil de Batman no será atrapar al hombre detrás de los asesinatos. Será demostrar que la diferencia entre un héroe y un villano no está en haber sufrido, sino en qué decides hacer con ese dolor. Durante toda su vida, Bruce Wayne ha encontrado su identidad alrededor de una historia muy concreta. Sus padres eran el ejemplo perfecto de lo que Gotham podía llegar a ser. Thomas y Martha Wayne representaban la esperanza de una ciudad corrupta, dos personas que querían cambiar las cosas desde dentro y devolverle a Gotham algo que había perdido hacía mucho tiempo. Esa imagen no era simplemente un recuerdo, era la base sobre la que Bruce había construido toda su existencia. La noche en que perdió a sus padres no solo nació Batman, también nació una promesa que algún día encontraría a los responsables de una ciudad que permitió que algo así ocurriera. Pero mientras sigue las pistas de Enigma, Bruce llega al lugar más peligroso al que puede llegar, su propio pasado. La investigación lo lleva hasta Thomas Wayne y descubre información que amenaza con destruir la imagen perfecta que siempre había tenido de su padre. Por primera vez, Bruce se enfrenta a una posibilidad que nunca quiso considerar, que las personas que más admiraba también podían haber cometido errores. Y esa revelación es más dolorosa que cualquier golpe que haya recibido como Batman, porque no está destruyendo una simple creencia, está destruyendo la base sobre la que sostiene todo su propósito. Si Thomas Wayne no fue exactamente al hombre que Bruce imaginaba, entonces surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué existe Batman? Durante años, Bruce se dijo que luchaba para continuar el legado de sus padres, pero ahora ese legado parece estar lleno de contradicciones. La línea que separa el bien del mal comienza a volverse más confusa y Bruce descubre que incluso las personas que intentan hacer el bien pueden tomar decisiones equivocadas. Este momento representa uno de los mayores pruebas emocionales del personaje, porque lo obliga a enfrentarse a algo que siempre había evitado. El pasado no puede cambiarse y ninguna cantidad de violencia contra los criminales podrá recuperar la pérdida que sufrió de niño. Batman siempre había utilizado el dolor como combustible, pero ahora ese mismo dolor amenaza con consumirlo. Antes de poder convertirse en el héroe que Gotham necesita, Bruce primero debe de aceptar que incluso sus recuerdos más importantes pueden estar equivocados, porque perder la imagen perfecta de su padre significa perder la última excusa que tenía para seguir viviendo en el pasado. Y cuando esa verdad termine de romper sus antiguas creencias, tendrá que decidir qué tipo de Batman quiere ser. El encuentro con Edward Norton en Arkham no es una victoria, no es el momento en el que Batman derrota al villano, es el momento en el que Batman se enfrenta a la verdad más incómoda de toda su historia. Enigma no se ve a sí mismo como su enemigo, se ve como su aliado. Los dos nacieron del mismo lugar. Ambos fueron marcados por una ciudad que les arrebató algo
Ambos crecieron sintiendo que Gotham había fallado a sus ciudadanos. Ambos decidieron que tenían que hacer algo para cambiarla. La diferencia parece clara. Batman no mata, mientras que Enigma sí. Batman busca justicia, mientras que Enigma busca venganza. Pero cuando Edward le muestra que su símbolo ha inspirado a personas como él, esa diferencia comienza a volverse más complicada. La caída de Gotham y el plan final de Enigma hacen que Bruce vea las consecuencias de su propia filosofía. La ciudad no necesita solamente que alguien castigue a los culpables, necesita que alguien les demuestre que todavía existe algo por lo que luchar. La verdadera recompensa de Bruce no es derrotar a Enigma ni descubrir todos los secretos de Gotham. La verdadera recompensa es una nueva comprensión de su misión. Batman no debe ser un símbolo que provoque miedo desde las sombras. Debe ser un símbolo que inspire a otros a salir de la oscuridad. Este cambio parece pequeño, pero redefine completamente el personaje. El Batman del principio de la historia camina entre las sombras buscando enemigos. El Batman que empieza a nacer ahora camina hacia la luz buscando salvar personas. El momento en el que Batman guía a los supervivientes con una bengala representa un cambio profundo en el personaje. Ya no está buscando enemigos escondidos en la oscuridad, ahora está siendo una luz para aquellos que están perdidos dentro de ella. La imagen es poderosa porque muestra que Bruce finalmente entiende el verdadero significado de su misión. No puede evitar todo el dolor de Gotham, no puede borrar décadas de corrupción, no puede cambiar el pasado. Cuando Bruce mira a la ciudad después de la destrucción causada por el Enigma, entiende que Gotham no necesita solamente a alguien que exponga sus problemas. La ciudad ya conoce sus heridas, sabe que está llena de corrupción, violencia y desesperanza. Lo que necesita es alguien que demuestre que todavía existe una posibilidad de reconstrucción. Ese es el verdadero legado que Bruce debe construir. No es el de un hombre que aparece cuando todo está perdido para castigar a los culpables, sino el del símbolo que recuerda a las personas que todavía vale la pena luchar por algo mejor. Durante años, Bruce Wayne creyó que Batman había nacido la noche en que perdió a sus padres. Creyó que la máscara era una forma de castigar al mundo por aquello que le había arrebatado. Batman nació cuando Bruce decidió que nadie más debía sentirse tan solo como él se sintió aquella noche. Porque la oscuridad siempre estará presente en Gotham. Siempre habrá personas que intenten aprovechar del miedo y del dolor. Pero mientras exista alguien dispuesto a levantarse dentro de esa oscuridad y convertirse en una luz para otros, todavía habrá esperanza. Y esa es la verdadera evolución de Bruce Wayne. No deja de ser un hombre roto, aprendió a utilizar sus heridas para proteger a los demás, porque la venganza mira hacia el pasado, pero la esperanza construye el futuro, y este es el viaje de Batman.